En este tipo de instrucciones me encontré después de que a ese valor que captura cuando uno le ingresa algún valor a la cookie, se le hacía una sumatoria de el valor de ese 4 y un hexadecimal. Y ahí empezó los primeros problemas. Porque pensé que todo dependía de la entrada del usuario. Y no. Ya encontraba una variable que no tenía ni idea el valor en ese momento. Pero bueno, sabía cómo lo habían hecho los otros y la idea era adaptarlo aquí en Colombia. Si yo no conozco el valor de una variable, pues tradicionalmente en programación lo que uno hace es hacer un proceso de depuración y puntos de interrupción, ¿cierto? Coloca el breakpoint y ahí debajo pues va imprimiendo en qué estado está la variable, qué valor tiene. Acá es muy parecido, solo con que se tienen que hacer unas modificaciones antes. ¿Cómo arrancan los dispositivos? Y es necesario entenderlo. Estos dispositivos, al arrancar, lo primero que hacen es descomprimir el firmware que tienen. O sea que arrancan de cero siempre. Cada vez que uno los prende, los reinicia, él descomprime el firmware, pone el firmware en una posición específica, en este caso, en esta posición de memoria, y una vez termina de descomprimirlo y ponerlo ahí, le dice salte a esa posición de memoria, y de ahí arranca y el dispositivo empieza a funcionar. Para conocer el valor de la variable S4, pues tenía que hacer ese proceso, tenía que hacer el proceso de debug y consistía en pararme precisamente acá. Cuando él termina de descomprimir el firmware, decirle no salte, quitarle ese salto. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente ubicando la instrucción donde él salta, y es esta. Ese valor que tiene S1 en este momento es este valor, 80.020.000. ¿Qué hacemos? Sobreescribimos a través de comandos con minicom, decirle que no salte, simplemente que me guarde un valor de variable, y en ese momento el firmware, el arranque se queda ahí. Descomprimió, pero no sabe qué hacer y genera un error. ¿Listo? En ese momento ya tenemos el firmware descomprimido. ¿Qué hago? Pues modificar los valores que yo quiero y hacer un proceso de depuración. Una vez modifico los valores, le digo vaya y arranque. Y así es como funciona este proceso de depuración en este tipo de dispositivos. Acá simplemente para no aburrirlos, tenía que obtener el valor de S4. Lo que hago es eso, poner el valor de S4 en un valor de registro S7 que casi no se utiliza, y inmediatamente hacerle un salto a la posición 0. Y eso en palabras ya más normales y entendibles es hacer como en PHP se hace un exit 0, o sea, imprima y rompa. Así se hace la depuración a mano, y aquí igual, de la misma forma se hace. Si se hace eso, en ese momento lo que hago es generar un error y obtener aquí el valor de S4 en S7, porque eso fue lo primero que le dije. Póngale 0 a S4, súmele 0 a S4 y llévelo a S7 y rompa, acabe. Entonces con eso obtuvimos el valor de S4, y así se hace en todos los procesos, así se hace el proceso básico de depuración para capturar cualquier valor de variable. Bueno, digamos que la ecuación básica para encontrar la posición de memoria y cómo aprovecharla está en esta parte.
donde ya tenemos el valor de T9, porque T9 es S4 más 6AC4, pero todavía tenemos dos variables en nuestra ecuación. Lo otro que teníamos que obtener era el valor de X. ¿Y el valor de X qué es? El valor de X es la dirección de memoria exacta donde yo tengo que poner el byte en 0 o en 1 para quitarle la autenticación. Y como lo vimos ahorita, igual el proceso de depuración lo hacemos, obtenemos ese valor de memoria. Acá arriba estoy entrando por la interfaz no debug del dispositivo, sino por la interfaz de administración a través del puerto serial, y le estoy enviando el comando syspound, sys psw authent en 0. En ese momento yo le estoy diciendo que el modem no va a tener password, y lo hago para mandarle un ataque de negación de servicio con la C, y con ese valor, y de esa forma obtener el valor de ese registro. Digamos que ahí no se va a profundizar mucho. Estos dispositivos, a través de ese comando, le quito la autenticación. Pero la idea no es hacerlo así, sino a través de una petición HTTP y de manera masiva afectar a los diferentes modems. Bueno, entonces ya teníamos tenemos una ecuación con una sola incógnita. Ya lo único que nos queda es pasar de sumar a restar y encontrar este valor final, que era el que me interesaba. En la petición HTTP, la cookie lleva un valor decimal que él luego pasa a hexadecimal a través de lo que les comentaba, que era desplazamiento de bytes, y de esta forma hacer ya la petición y el ataque exacto para ese tipo de firmware. Como ustedes lo ven acá, lo que hice fue un programita en C que me simulara eso, una entrada en decimal consecutiva que me llegara al valor que tenía que escribir en 0. Como ven acá dice termina en 8001, pero aquí tuve un problema, y era que por cualquier entrada decimal yo no iba a obtener esa posición de memoria específica. 8001, y miremos acá, aquí saltaba de 7F-E8 a 8010, no llegaba a esa posición. En el ejemplo del firmware de Estados Unidos sí llegaban a esa posición directamente con una operación matemática, acá no. Pero bueno, eso no era problema, porque si yo me pongo en una posición antes y empiezo a hacer relleno, a meterle basura, pues voy a llegar a la posición que tanto quería, que era esta, la 8001. Y bueno, ahí ya vamos a ver como tal la petición que afecta y le quita la administración a este tipo de routers. Tenía el valor en decimal que tenía que ingresar y el relleno que tenía que poner. Aquí la vista normal de la petición a través del comando cat, es una petición muy básica, y aquí la vista en hexadecimal a través de Hexeditor, que también lo trae Kali, y lo importante era esto que no se ve aquí como, por lo que no es un carácter imprimible, estos dos, bueno, en realidad es el byte en 0 que iba a poner. Ya sabía la posición específica de memoria y teníamos que escribir ese valor en 0. Bueno, entonces, ¿qué pasaba cuando lanzaba esa petición? Y esto fue una de las pruebas que se hizo. El valor estaba acá, y en esa primera prueba que hice no alcancé a llegar, me faltó una, como dice el título. ¿Y por qué?
porque tenía que llegar a la posición, voy a volver un poquito, esta de acá, B4 3D. Y esa posición B4 3D estaba acá y no, bueno, no alcancé a llegar. Vamos a verificar. ¿Sí? B4 34 está acá. Entonces 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 no. Estamos en hexadecimal, ¿no? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C y 3D. Este 1 acá es lo que le hice al modem si tiene autenticación o no. Este era mi objetivo. Y en esta petición, pues no lo conseguí, pero ya en la otra le metí una A de más y ya, funcionó. Bueno, como es una petición, simple, lo vamos a llevar a Metasploit. Igual se puede en Nmap crear el exploit, no hay ningún problema. Es una petición HTTP donde aquí yo voy a inyectar mi valor calculado y el relleno y el 0, ¿cierto? Entonces vamos a verlo cómo quedó. Muy básico, muy chiquitico. Acá lo que hice fue este valor lo voy a capturar por parámetro para que esto no solo funcione para este dispositivo, sino si ya se tiene el valor y el número de relleno, pues lo pueda utilizar y lo pueda parametrizar como se desee. Para armar la petición, simplemente el número de página o de relleno, lo multiplico por las As, que eso no me va a importar, y seguido de eso, pues el byte en 0 y ya cierra. Acá estoy generando la petición como tal a través de Metasploit y un proceso de verificación posterior. Vamos a verlo funcionando entonces. Todos conocen Metasploit, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que hago es poner mi objetivo a través del comando rhost y en este caso mi dispositivo es este, que lo tengo de manera local. Y listo, ya tengo mi objetivo. Vamos a verificar, efectivamente pide autenticación. No la conozco, entonces, bueno, le doy cancelar y él me dice no puede entrar. Cuando lo corremos, dice verificando. Uy, bueno, me salió un error, vamos a ver qué pasó. Y bueno, ahí se salta el sistema de autenticación, simplemente colocando ese bit en 0. Esto no solo es local, ¿no? Es masivo, es público. Lo voy a hacer para uno que tenga autorización, que es en la casa de mi esposa. Le pedí permiso, o sea, no estoy cometiendo ningún... y voy a hacer uso del comando resource, que simplemente es un archivo en texto plano que me va a poner estos valores, el objetivo, el valor de relleno y el número de posición específica de memoria. El de la casa de mi esposa es otro firmware, por eso va a cambiar estos valores, y esto está en DragonJar porque se hizo para esto. Resource. Él me carga esos valores, por favor no anoten la IP, no me vayan a... Si lo vemos, también pide autenticación,
pero vamos a correr el exploit. Dice que ok. Y como lo ven, ya no tiene autenticación y ya tengo permisos. Ya tengo permisos administrativos sobre eso. Lo bueno de llevar esta automatización a Metasploit es que me permite que en vez de darle una IP fija, poner un segmento y llegar de chorro a bastantes modems o routers, dependiendo si sufren este tipo de vulnerabilidades. Como lo decía, en Latinoamérica se está trabajando mucho en el tema. Los operadores están intentando actualizar o tomar medidas sobre este tipo de amenazas, porque definitivamente dejar sin administración a estos dispositivos para los delincuentes informáticos es muy atractivo y pueden hacer bastantes cosas. Bueno, no sé, si tienen preguntas.